Yo. Bueno, continuando con nuestro programa académico, a continuación tenemos al doctor Patricio Gavilanes, quien es médico especialista en angiología y cirugía vascular con maestría en diagnóstico y tratamiento de pie diabético, diplomado en procedimientos vasculares, angiología integral y dúplex vascular. Fellow en técnicas endovasculares aórticas y periféricas, Valladolid, España. Médico tratante en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito y autor de varias publicaciones en revistas científicas. El doctor Gavilanes intervendrá con el tema problema con la tubería principal, disección aórtica. No pierdas el diagnóstico. Bienvenido, doctor Patricio Gavilanes. De este momento usted ya puede compartir su pantalla y la presentación que nos ha traído para el día de hoy. Listo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Le escuchamos. Colegas. Aquí Bienvenido, presente. Patricio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este tema es un poco pesado, sin embargo lo trataré de hacer lo más sencillo posible porque tengo en cuenta que hay muchos médicos rurales, incluso estudiantes de medicina aquí. Entonces trataré de hacer lo más sencillo posible, ¿no? Hablando de disección aórtica. Para ilustrar este tema, bueno, voy a colocar un caso clínico que es típico. Un paciente de 50 años con antecedentes de hipertensión arterial, ¿sí? Que acude porque hace una hora aproximadamente presenta un dolor intenso precordial súbito que se irradia a la región retroescapular, asimetría de pulsos en miembros inferiores, sobre miembros superiores, e hipertensión arterial. Y la radiografía llama mucho la atención este desanchamiento de mediastino, ¿sí? Con un electrocardiograma normal. Ahora bien, ¿qué es la disección aórtica? Este paciente se le practicó una angiotomografía y se evidenció lo que ustedes ven aquí. Justamente en este corte de la aorta ascendente vemos una doble luz, ¿sí? Pero, ¿qué significa esta doble luz en el callado aórtico? ¿Sí? Bien, empezando la definición de la disección aórtica, ¿sí? Es prácticamente la formación, ¿sí? De una doble luz. ¿Por qué? Porque hay una puerta de entrada a nivel de la íntima, ¿sí? De la íntima que ocasiona que el flujo de sangre entre de manera longitudinal y circunferencial y diseque las paredes del endotelio, la capa media, y prácticamente se prolongue tanto de manera proximal como de manera distal, ¿sí? Ocasionando lo que ustedes ven en este corte, ¿no? Una luz verdadera y una luz falsa, ¿sí? Este es un corte histológico, ¿sí? Donde prácticamente nosotros, bueno, prácticamente de necropsia, ¿sí? Donde vemos la luz falsa, ¿sí? La entrada en la íntima, la disrupción, ¿sí? Vemos aquí la luz verdadera y la luz falsa en este corte histológico. Que prácticamente nosotros tenemos tres definiciones que anteriormente eran tomadas de manera separada. Actualmente, bueno, se consideran parte del síndrome de disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante, ¿sí? Cuando hablamos de un hematoma intramural en la aorta, ¿sí? Habitualmente es la formación de un hematoma entre las capas prácticamente de la adventicia, la media, ¿sí? Y la íntima, pero en relación a la disección propiamente dicha, vemos que existe aquí una diferencia, ¿no? En la disección propiamente dicha existe un puerto de entrada, un flap o una lesión en la íntima, ¿sí? Que permite que ingrese la sangre de manera tangencial. En cambio, en el hematoma no se puede observar esto, ¿sí? Por eso se piensa que la fisiopatología del hematoma intramural es la ruptura de los vasos de los vasorum, ¿sí? Que ocasiona que exista un sangrado
que exista un sangrado dentro prácticamente de las paredes, ¿no? Que prácticamente separan las capas hasta llegar a la media y van avanzando de manera tangencial. Sí, esto es más clásico que sucede en la aorta descendente. En cambio, en la disección aórtica es más clásico que empiece la aorta ascendente, ¿sí? Ahora bien, la presencia de una úlcera aórtica penetrante, ¿qué es? ¿Sí? Prácticamente la fisiopatología es totalmente distinto con lo que habíamos hablado, que existe una disrupción del endotelio. En cambio, en esta úlcera es un proceso insidioso, es un proceso crónico, ¿sí? Que habitualmente muchos pacientes son asintomáticos, ocasionan que haya una pérdida, una disrupción de las láminas elásticas internas hasta llegar hasta la capa media, se forme aquí un hematoma, ¿sí? Y eso tiende a evolucionar de manera distinta, ¿no? Es aún controvertido. Esta úlcera penetrante de la aorta puede desencadenarse en un hematoma, ¿sí? O puede a la larga formar un aneurisma, un pseudoaneurisma o la disección aórtica propiamente dicha, ¿sí? Pero son entidades diferentes, pero a la vez pueden generar en disección aórtica. Por eso han sido consideradas parte del síndrome de disección aórtica. La IRAD, que es el Registro Internacional de Disección Aórtica, ha dado una clasificación según prácticamente los rangos de supervivencia, ¿sí? Una clasificación que es reciente, tiene pocos años, ¿sí? En la cual cuando el evento, desde el inicio del evento, prácticamente de 0 a 24 horas, ¿sí? Tenemos un cuadro hiperagudo de disección aórtica. De 2 a 7 días un agudo, subagudo de 8 a 30 días y crónico más de 30 días. Bueno, algunos papers hablan de menos 14 días agudo, más de 15 días crónico. Bueno, tiene una apreciación un poco distinta, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. Nuevamente, esta clasificación es importante, es muy práctica, ¿sí? Sobre todo para ustedes médicos que están recién iniciando, ¿sí? La clasificación de Stanford, en la cual prácticamente la lesión de la disección aórtica involucra, ¿sí? La aorta ascendente con o sin compromiso de la aorta descendente. Y la Stanford tipo B, ¿sí? Afecta solo la aorta descendente, ¿sí? Otra clasificación que es práctica saberla es la de Beckey, ¿sí? En la cual la de Beckey tipo 2, ¿sí? Donde tenemos solo compromiso de la aorta ascendente. La de Beckey tipo 1, donde está comprometida la aorta tanto ascendente como descendente. Y la de Beckey tipo 3, que prácticamente afecta la aorta descendente supradiafragmática y supra e infradiafragmática, ¿sí? Ahora bien, dentro de la fisiopatología no está muy clara, no está muy definida la fisiopatología de la disección aórtica, ¿sí? Sin embargo, sí, dígame, hay una pregunta tal vez del auditorio. Al final, Al final, bueno, entonces, bueno, dentro de la fisiopatología de la disección aórtica, bueno, como les dije, no está muy claro, pero existen dos teorías que están un poco más aceptadas, ¿sí? Una es la presencia de una disrupción, ¿sí? De la íntima, ¿sí? Que puede ser el origen primario prácticamente de la disección, que permite, como les expliqué, la entrada de sangre, la disección de los planos de la capa media, ¿sí? De manera proximal y distal y ocasionar prácticamente la disección. Y la otra es la formación de un hematoma intramedial, que se piensa que es por una ruptura de los vasos, de los vasa vasorum, que prácticamente es dentro del vaso, ¿no? Son las dos teorías un poco más aceptadas para la formación de la disección aórtica. Ahora bien, dentro de la epidemiología, bueno, son casos raros que se ven muy poco, francamente, en los hospitales, ¿sí? Tiene una estadística 5 a 30 casos por cada millón.
un pico entre los 40 y 70 años, ¿sí? Y es más frecuente en los varones. Los factores de riesgo se describen prácticamente tres: los adquiridos, los iatrogénicos y prácticamente con los que los pacientes nacen, ¿no? Los adquiridos, sobre todo la hipertensión arterial, ¿sí? Es lo que más se ve en estos pacientes. Más del 70% de los pacientes tienen hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, el segundo, un 30% de los casos, es la aterosclerosis, la hiperlipidemia, ¿sí? Que en sí una aterosclerosis es raro que forme una disección aórtica, pero recuerden que vimos una entidad que era la úlcera aórtica penetrante, ¿sí? Entonces, estos casos de hiperlipidemia, de aterosclerosis, pueden generar una úlcera penetrante, ¿sí? De manera crónica, ¿no? Tienen que pasar 15, 20 años con una aterosclerosis severa para que generen esta úlcera penetrante, ¿no? Y bueno, formar una disección aórtica. Casos que se han visto también con el uso de cocaína, ¿sí? De tabaco, ¿sí? Puede haber, pero es muy raro, ¿sí? Pacientes embarazadas, pacientes que hacen sobre todo pesas porque aumenta la presión intraaórtica y pueden generar, es un paciente lógicamente predispuesto, ¿no? ¿Sí? Pacientes que tienen lesiones iatrogénicas, es raro que suceda, puede pasar, sobre todo en procedimientos cardíacos, en el 0.03% de los casos, percutáneos del 0.02% de los casos. Suele suceder, pero como le dije, es sumamente raro en este sentido, ¿sí? Y bueno, dentro de los trastornos que el paciente ya nace, está el más común, síndrome de Marfan. ¿Sí? Un trastorno autosómico dominante donde está afectada la fibrina, ¿sí? Que forma parte de las, sobre todo de las paredes de la aorta, ¿sí? Esto se ha visto sobre todo en pacientes menores de 40 años, el 50% de los pacientes tenían síndrome de Marfan, ¿sí? Menos de 40 años con una disección aórtica clásica. Otros trastornos menos frecuentes, Ehlers-Danlos, disección aórtica familiar, válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Bueno, la disección aórtica puede dar prácticamente un sinnúmero de manifestaciones. Las más comunes, ¿sí? Es un dolor precordial, abrupto, intenso, ¿sí? Que habitualmente puede ser anterior, ¿sí? Esto es clásicamente cuando son pacientes que tienen compromiso de la aorta ascendente, ¿sí? Cuando el dolor es más típico, es retroescapular, ¿sí? Hay que sospechar de una disección de la aorta descendente, ¿sí? Y cuando el dolor migra hacia la cara, hacia la región mandibular, ¿sí? Ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que puede haber compromiso, ¿sí? De las ramas viscerales, ¿sí? Perdón, de las ramas de la aorta ascendente. Cuando existen signos o síntomas neurológicos, paraparesia, paraplegia, hay que tener muy en cuenta que puede estar incluso afectada la arteria de Adam-Wicking, ¿no? Sobre todo esa arteria que da irrigación a la médula, y puede haber estas lesiones por lesiones por isquemia prácticamente, ¿no? Paraplegia, paresia, ¿sí? Y complicaciones vasculares distales, sobre todo en miembros inferiores, hay que sospechar de aorta descendente, ¿sí? Lesiones en el tronco brachiocefálico, 14%, en carótidas 21% y subclavia 14%, ¿sí? Bueno, esta es una lista de manifestaciones, sobre todo en disección aórtica tipo A, ¿sí? Como les dije, dependen de los papers, de las series que uno revise, pero puede dar un sinnúmero de manifestaciones, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? La frecuencia, pacientes con hipertensión o normotensión, ¿sí? Pacientes con taponamiento cardíaco, con insuficiencia aórtica, ¿sí? Con isquemia de miembros inferiores, todo depende de la serie que uno revise. Cuando hablamos de una disección aórtica ascendente, recuerden que ahí está el callado, están las ramas viscerales, la subclavia, ¿sí? La carótida.
todo depende de dónde se afecte, ¿no es cierto? Si lógicamente en este caso es la ascendente, vamos a tener más problemas cardíacos, ¿sí? Incluso stroke, eventos cerebrovasculares. Ahora bien, dentro de los estudios diagnósticos, existe un sinnúmero de pruebas que nosotros podemos pedir en un paciente que tiene o tiene una sospecha alta de disección aórtica, ¿sí? Existe un sinnúmero de pruebas que podemos hacer, ¿sí? Pero los más sugeridos, ¿sí? Tenemos que hacer un electrocardiograma. Estos pacientes pueden debutar con un dolor idéntico a un infarto cardíaco, ¿sí? Bueno, a diferencia que este tipo de dolor es súbito, abrupto e intenso. Muchas veces el infarto tiene un dolor de manera progresivo, ¿sí? Este puede tener una apariencia incluso muy similar, pero eso es importante hacer estos estudios, electrocardiograma, troponinas, ¿sí? Incluso el marcador dímero D para ver si hay una sospecha de embolia pulmonar, que puede tener un cuadro clínico muy similar, ¿sí? Los pacientes con disección aórtica pueden tener también cambios isquémicos en un 15% de los casos, tener un infarto en un 5% de los casos asociados. Entonces es fundamental hacer un electrocardiograma, ¿sí? Ahora bien, dentro de los estudios, nosotros tenemos el ecocardiograma transtorácico, transesofágico, ¿sí? Pero cuando elegimos hacer el ecocardiograma o una tomografía o una resonancia, ¿sí? Esto es fundamental que se queden con el concepto, ¿no? Si tenemos pacientes con sospecha de disección aórtica, ¿sí? Tenemos la sospecha y este paciente está inestable, ¿sí? Tenemos que pensar rápidamente en solicitar un ecocardiograma transtorácico, ¿sí? ¿Qué es lo que está más disponible? ¿Sí? A pesar que igual, si tenemos la disponibilidad de hacer un transesofágico es mucho mejor. La sensibilidad y especificidad es mucho mayor que el transtorácico, ¿sí? Ahora bien, si tenemos un paciente estable que podemos estudiarlo, que casi no tiene síntomas, es decir, un hallazgo accidental en algún otro estudio, podemos hacer la resonancia magnética, ¿sí? Es un estudio que tiene una buena calidad, buena sensibilidad, especificidad, pero muchos hospitales no tienen equipo de resonador. Muchas veces se demora hacer este estudio, entonces es lo que nos limita. Ahora bien, en cuanto a la tomografía, la angiotomografía, creo que es el estudio que más disponen la mayor parte de hospitales de tercer nivel. Es un estudio bastante bueno. La sensibilidad y especificidad se aproximan al 95%, ¿sí? Es un estudio que a la vez nos permite hacer planeamiento como cirugía vascular o cirugía cardíaca, planeamiento, ¿sí? Sin embargo, la sensibilidad a nivel de la aorta ascendente es mucho menor, ¿sí? Ahora bien, dentro de las complicaciones, ya hicimos los exámenes, ¿no es cierto? Ya tenemos un diagnóstico. Nosotros tenemos que valorar qué complicaciones tenemos asociadas a este diagnóstico. Si el paciente vino con un stroke, si el paciente vino con una insuficiencia aórtica, vino con una falla cardíaca, ¿sí? Que muchas veces estas complicaciones pueden retrasar incluso el diagnóstico de una disección, ¿no? Si te viene con insuficiencia cardíaca, muchas veces omitimos la sospecha de esta disección, ¿no? Porque es una falla cardíaca, ¿sí? O pacientes que vienen con una paraparesia, nos inclinamos a algo más neurológico y no descartamos prácticamente la disección, y eso no debe ser, ¿sí? Estas complicaciones nos pueden retrasar el diagnóstico de una disección, ¿sí? Que pueden describirse a nivel renal, isquemia renal, falla renal, a nivel de miembros inferiores, isquemia de miembros inferiores, ¿sí? Todo depende, estas complicaciones, si es una disección tipo A o tipo B, ¿sí? De Stanford. Depende del sitio de la lesión para que nos den estas complicaciones. Ahora bien, dentro de un paciente que prácticamente tiene ya la disección aórtica tipo A, ¿sí? Lo vamos a intervenir, le vamos a dar el tratamiento, pero existen unas variables que están descritas en la literatura, en muchos papers, que son pacientes que tienen una alta mortalidad y la mayor parte de pacientes fallecen, ¿sí?
Son pacientes que, bueno, tienen una disección aórtica tipo A, pero también tienen el antecedente de un reemplazo valvular, ¿sí? Con una P significativa y un ODIS radio prácticamente de 3.2, ¿sí? Pacientes que tienen una migración del dolor, ¿sí? Acuérdense, si hay una migración hacia la región de la cara, la región de la mandíbula, ojo, no pueden haber compromiso de las ramas viscerales, ¿sí? Un ODIS radio de 2.77 estadísticamente significativo. Cuando tenemos taponamiento asociado, la mortalidad es mayor, ¿sí? Un taponamiento cardíaco, una isquemia de miembros inferiores complican el pronóstico. Y bueno, pacientes con hipotensión, prácticamente que debutan con un síndrome clásico de una disección aórtica. Ahora en los pacientes con disección aórtica tipo B, ¿sí? Tipo B, ¿sí? Aorta descendente, supra e infradiafragmática, hay que tener en cuenta cuando existen compromiso de los ramos viscerales, ¿sí? En cuanto a isquemia mesentérica, es raro que suceda, pero sí sucede en pacientes con isquemia mesentérica, tienen muy mal pronóstico, ODIS radio de 9, estadísticamente significativo. Cuando los pacientes tienen un aneurisma asociado, sobre todo más de 5.5, igual tenemos una mortalidad incrementada o de radio de 3, estadísticamente significativo. No hay valor estadísticamente significativo cuando, bueno, existe daño según el sexo. Cuando tenemos un hematoma periaórtico asociado, no tenemos un valor de 3, que prácticamente estadísticamente significativo. Ahora bien, nosotros vamos a manejar un paciente con una disección aórtica, ¿sí? La clasificación que se brindó en un inicio, ¿sí? Hiperagudo, agudo, subagudo y crónico, está vinculado con los estudios que ha hecho Lidran, que son prácticamente el registro internacional de disecciones aórticas, ¿sí? Donde es fundamental este periodo, dentro de las 24 horas, dar con un adecuado diagnóstico, ¿sí? Sobre todo en las disecciones tipo A, ¿sí? Como ustedes ven aquí, esta franja, ¿sí? Donde uno no recibe prácticamente el tratamiento, ¿sí? Después de las 24 horas, miren lo que sucede en las disecciones tipo A, ¿sí? La supervivencia se va reduciendo poco a poco. Mientras pasen los días, no se da un adecuado tratamiento, la mortalidad. Bueno, pasamos el periodo agudo, perfecto, no hay una buena respuesta, no hay tratamiento, pasamos del periodo subagudo, tampoco hay. Prácticamente la mortalidad se incrementa después de los 30 días, se hace crónico. La B, bueno, es un poquito menos grave, ¿sí? Se mantiene con una supervivencia más elevada que la tipo A, ¿sí? Como ustedes lo ven. Si nosotros desglosamos prácticamente la curva de supervivencia Kaplan-Meier, ¿sí? En disección tipo A, miren lo que ocurre. O sea, si hablamos de la tipo A, acuérdense, A ascendente, ¿sí? B, puedo decirlo así, descendente para que no se olviden, ¿no? A ascendente, B descendente, ¿sí? Para que no se olviden el concepto, ¿sí? A, sobre todo, afecta a la aorta ascendente. En este caso, la mayor parte, prácticamente el alma del tratamiento es quirúrgica, ¿sí? Pocos casos son clínicos, prácticamente el 100%, ¿sí? Es raro que se dé un tratamiento clínico. Y miren lo que sucede en pacientes con disección aórtica tipo A, ¿sí? Los pacientes que han sido prácticamente reciben un tratamiento temprano, la supervivencia es mayor a largo plazo y vamos pasando las etapas, ¿no? Hiperagudo, agudo, crónico, la supervivencia es mayor. Ahora bien, los pacientes que se les dio un tratamiento clínico, miren cómo prácticamente cae el índice de supervivencia, ¿sí? En el periodo agudo, subagudo y el crónico, y esto tiende a la baja. Estos pacientes con disección aórtica tipo A, recuerden que se benefician de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ahora bien,
la disección tipo B, ¿sí? Afecta la aorta descendente. En este tipo de lesiones, este tipo de diagnósticos, en su mayor porcentaje son tratamientos clínicos, ¿sí? Pocos casos son tratamientos quirúrgicos. Cuando existen, por ejemplo, disecciones tipo B con compromiso de las ramas viscerales, isquemia renal, de miembros inferiores, sobre todo aneurismas asociados, más de 5.5, ¿sí? Generalmente requiere un tratamiento endovascular mínimamente invasivo, es decir, un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, la colocación de dispositivos endoprótesis, ¿sí? Y como ustedes ven en esta curva de supervivencia, casi va a la par con el tratamiento clínico, ¿sí? El tratamiento por cirugía endovascular es ligeramente superior, ¿sí? En los casos que amerite, por supuesto. Pero miren, ¿qué pasa aquí con los pacientes que han recibido tratamiento quirúrgico, sobre todo abierto? ¿Sí? Los pacientes que tuvieron disección en aórtica tipo B, que por alguna situación requirieron un tratamiento abierto quirúrgico, son pacientes que a la larga tienen mal pronóstico, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver en la curva de Kaplan-Meier está celeste, ¿sí? Baja prácticamente, baja y a lo largo de la etapa de crónico sigue bajando, ¿sí? Entonces, si los pacientes con disección aórtica tipo B por alguna razón requieren cirugía, prácticamente el pronóstico es muy malo, ¿sí? Cuando es cirugía endovascular, requiere prácticamente, se van a la par con el tratamiento clínico, ¿sí? Entonces, si les preguntan pacientes con disecciones tipo B, por lo general el tratamiento es clínico, ¿sí? En ciertos casos puede requerir tratamiento endovascular o abierto, pero cuando lo requiere, habitualmente es de mal pronóstico, ¿sí? Aquí tenemos un esquema general cuando tenemos un paciente con sospecha de disección aórtica, ¿sí? Hacer los exámenes primarios, ¿sí? Radiografía de tórax, electrocardiograma, ver si es que hay un signo radiográfico sugerente, ¿no? Ojo, ¿no? Muchos pacientes también pueden debutar de manera asintomática, ¿sí? Cuando tenemos algo de sospecha, hay que pedir la tomografía, la angiotomografía, ¿sí? Si el paciente está inestable, podemos pedir un eco transesofágico, ¿sí? Una vez que tenemos ya un diagnóstico definido, podemos empezar el diagnóstico y hemos descartado algunas otras causas, pacientes con neumonías, pacientes con infartos, ¿sí? Si tenemos un paciente estable, que podemos estudiarlo con más calma, ¿sí? Podemos solicitar una resonancia magnética. Recuerden que es muy limitado en hospitales, ¿no? Y también se demora mucho en hacer el procedimiento. Muy bien. El tratamiento, tanto para la disección tipo A, tipo B, ¿sí? Lo primero que podemos hacer, ¿sí? En un paciente, si tenemos lógicamente una hipertensión asociada, es estabilizar al paciente, la parte clínica, ¿sí? El control de la presión arterial es fundamental en estos pacientes, ¿sí? Por lo menos mantener una sistólica entre 120 y 100, una frecuencia cardíaca entre 60 y 80. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? De preferencia el uso de beta bloqueantes, ¿sí? Nitroprusiato, ¿sí? El uso de beta bloqueantes. ¿Qué más hacemos en estos pacientes? ¿Qué otra opción tenemos? Estos pacientes tienen un dolor insoportable, ¿sí? Tienen una descarga de catecolaminas, ¿sí? Hay que reducir el dolor. Podemos utilizar derivados de la morfina, en este caso. ¿Y qué más hacemos en el tratamiento de estos pacientes? Ojo, ¿no? Tenemos que identificar, ¿sí? Como les dije en un inicio, el tipo de disección y las complicaciones asociadas. Según esto va el tratamiento. Si tenemos un paciente con una isquemia de miembros inferiores, ¿sí? Recuerden que tenemos una brecha de 4.5 horas para resolver esta isquemia de miembros inferiores asociadas, ¿sí? Entonces es fundamental identificar las complicaciones en estos pacientes. Es fundamental. Ahora bien,
Vamos a recordar nuevamente este esquema que es muy práctico, ¿sí? Acuérdense, pacientes con disecciones tipo A, aorta ascendente, ¿sí? De Stanford, tipo B, aorta descendente, ¿sí? Ahora bien, la de Beckey, ¿sí? Tiene dos subdivisiones. Las dos se afecta a la aorta ascendente, pero en la de Beckey tipo 1 está asociada a la aorta descendente, ¿sí? La tipo 2 exclusivamente la ascendente y la tipo 3 solo la aorta descendente, ¿sí? Habitualmente, bueno, así se ve una disección aórtica tipo A, ¿sí? Desde el callado que tenemos aquí prácticamente el hematoma transmural, ¿sí? Aquí tenemos la doble luz, si lo pueden apreciar, la doble luz de la aorta ascendente. Bueno, son aquí tres casos que prácticamente son de disección aórtica tipo A, en la cual en el primer gráfico tenemos una angiotomografía. Si ustedes pueden apreciar en el riñón izquierdo, ¿qué es lo que vemos? Hay un llenado tardío de contraste y miren, justo la luz de la aorta en este segmento hay aquí una disección, ¿sí? Aquí hay una luz falsa, una luz verdadera, ¿sí? Y prácticamente hay una luz falsa también que va hacia la renal, ¿sí? Que ocasiona un defecto de llenado, por ende tenemos una isquemia renal, ¿sí? En este segundo caso es un paciente de 60 años que debuta prácticamente con un stroke, una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Donde tenemos compromiso del tronco, del callado, perdón, aorta ascendente, y tenemos aquí, vemos la rama, la carótida, está disecada, ¿sí? Esto origina una doble luz, no hay un flujo adecuado de sangre. Recuerden que la carótida da irrigación hacia el cerebro, ¿no? Y estos pacientes debutan con stroke. Y este tercer caso, donde prácticamente tenemos en la aorta ascendente, existe el flap, que no permite un adecuado llenado. Este paciente está debutando con un taponamiento cardíaco, ¿sí? Bueno, esta es la reparación en sí de la aorta ascendente, que es un poco esquemático, donde se aborda obviamente el callado, la unión sinotubular, se fija en la región de las comisuras de las válvulas para que no exista la regurgitación de las mismas y la luz, ¿sí? Se coloca una prótesis, ¿sí? Se separa el segmento proximal y finalmente bueno, terminamos lógicamente de colocar el injerto y unimos el segmento proximal al distal, ¿sí? Parece sencillo, ¿no? Pero es una cirugía de alta complejidad, ¿sí? Que amerita prácticamente la ayuda de hemodinamia, de cirugía torácica, de cirugía cardíaca, ¿sí? Bueno, es una cirugía de alta especialidad prácticamente, ¿sí? Volvemos al esquema que hemos visto, ¿sí? Vamos a la disección tipo B de la aorta descendente, ¿sí? O de Beckey tipo 3, ¿sí? Recuerden que en este tipo de secciones, ¿qué es lo que podemos ver prácticamente? ¿Sí? Que tenemos que tener en cuenta que hay ramas viscerales, ¿no? Las ramas que van a las renales, ¿sí? Las ilíacas a miembros inferiores, ¿sí? Podemos deducir las complicaciones en base a la anatomía. Es decir, si tenemos un problema renal, una isquemia renal, ojo, ¿no? Puede ser la aorta descendente, está afectada a las renales. Si hay una isquemia de miembros inferiores, ojo, ¿no? Puede ser la aorta descendente, ¿no? Pueden estar afectadas las ilíacas, estar disecadas. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental tener este esquema, ¿no? Como les dije, la disección tipo B habitualmente requiere un tratamiento clínico. Sin embargo, puede complicarse, ¿sí? Cuando se complica, requiere un tratamiento, sobre todo endovascular o en su caso, un tratamiento abierto.
¿Cuáles son los ítems para decir, perfecto, está complicada esta disección aórtica tipo B? ¿Sí? Pacientes que desarrollan un aneurisma, sobre todo más de 5 centímetros, pacientes que tienen sangrado en la cavidad pleural, tienen compromiso de las ramas viscerales, la aorta descendente, un dolor persistente que no mejora incluso con el uso de morfina y un incremento del diámetro del hematoma, ¿no? Que puede incluso tener riesgo de una rotura, ¿sí? Con estos criterios que ustedes ven aquí, por lo menos nosotros podemos decir, es una Stanford tipo B complicada. O sea, puede que requiera tratamiento quirúrgico, sea endovascular o abierto. Ahora bien, este es un esquema sencillo, ¿sí? Es un esquema sencillo para el manejo de la disección aórtica tipo B, ¿sí? Cuando tenemos una aorta disecada tipo B complicada, tenemos que pensar en hacer un TEVAR, que es prácticamente la reparación endovascular de la aorta torácica, ¿sí? Pero tenemos que analizar si tenemos una anatomía favorable, ¿sí? Es decir, si tenemos una anatomía favorable por donde pasar las cuerdas, los dispositivos, ¿sí? Podemos hacer el TEVAR, ¿sí? Es decir, la introducción de una endoprótesis. Pero si no tenemos una anatomía favorable, tenemos una ilíaca tortuosa, una femoral pequeña, ¿sí? Este paciente puede que requiera un tratamiento quirúrgico abierto, ¿sí? Y recuerden que vimos en las curvas de supervivencia, habitualmente estos pacientes tienen más baja supervivencia a largo plazo. Ahora bien, si vamos a los pacientes con disección no complicada, ¿sí? Estos pacientes podemos estudiarlos, hacer una angiotomografía, ¿sí? Incluso podemos ver si tenemos una disección, pero es pequeña y prácticamente no tiene ninguna complicación. Estos pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento clínico a largo plazo con los hipotensores, ¿no es cierto? El uso de estatinas, antiagregantes a largo plazo. Pacientes que están estables, tienen disecciones pequeñas, que no tienen hematomas asociados. Son pacientes que a largo plazo pueden beneficiarse del tratamiento clínico. Pero si estos pacientes, ¿sí? Si estos pacientes tienen una anatomía favorable y una supervivencia de más de 5 años, ¿sí? Se podría pensar en darles un tratamiento endovascular, ¿sí? Recuerden las curvas de supervivencia que prácticamente van a la par con el tratamiento clínico, ¿sí? Si este paciente tiene una supervivencia, una expectativa más de 5 años, podemos considerar colocarle una endoprótesis torácica, pero si no, el paciente tiene muy baja calidad, expectativa de vida, entonces podemos pensar solo darle el tratamiento clínico, ¿sí? Este es un esquema muy práctico, ¿sí? Es fácil de recordar, ¿sí? Creo que hemos resumido la mayor parte de cuadros en cuanto a disección aórtica, pero ahora vamos a ver este asunto también importante. ¿Cuál es el seguimiento de estos pacientes? ¿Sí? Seguimiento de estos pacientes, sobre todo una vez que son intervenidos, ¿sí? Se los hace controles al mes, a los 3 meses, 6 meses y al año, ¿sí? Puede ser con angiotomografías, ¿sí? Y controles clínicos, a ver si no hay complicaciones asociadas, ¿sí? Pacientes que tuvieron disección tipo A, ¿sí? El índice de supervivencia por año, ¿no? Es del 96% y el tercer año el 90%, ¿sí? Disecciones tipo B que requieren un tratamiento clínico, el 78% de supervivencia al tercer año, ¿sí? Y los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico prácticamente tuvieron una mortalidad de 16% versus el tratamiento clínico, ¿sí? Recuerden que hablamos de los pacientes que por alguna situación, si son tipo B y requiere un tratamiento abierto, prácticamente la mortalidad se incrementa en estos pacientes, ¿sí?
Muy bien, vamos a afianzar algunos conceptos que hemos hablado, ¿sí? Muy brevemente, ¿sí? Una disección torácica, habitualmente disección aórtica, ¿sí? Lo más práctico, recordar este esquema, Stanford A y B, ¿sí? B, aorta descendente, A, aorta, compromiso de la aorta ascendente, ¿sí? Y de Beckey, ¿sí? Cuando son tres grupos, el tercero, la aorta descendente, y el 1 y 2 afectan la aorta ascendente, ¿no? Cuando está comprometido las dos, es tipo 1, y cuando está comprometido solo la ascendente es la tipo 2, ¿sí? Recuerden, tratamiento clínico en su mayor porcentaje en tipo B, el tratamiento quirúrgico abierto, habitualmente en el tipo A, ¿sí? Estos pacientes hay que controlarles la hipertensión arterial, sobre todo con el uso de beta bloqueantes, ¿sí? Muy pocos pacientes hay que ver que se benefician de un tratamiento quirúrgico, sobre todo los complicados, ¿sí? Yo creo que hemos abarcado los conceptos más básicos, lo hemos hecho lo más sencillo posible para que lo entiendan. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Antes de iniciar el bloque de preguntas, justamente tengo aquí una sección de votaciones para ver si por lo menos se ha fijado los conceptos fundamentales. Voy a iniciar, perdón, las preguntas. No sé si me pueden ayudar con, aquí está justamente votaciones. Voy a iniciar las votaciones. Quiero que por favor me ayuden con el ítem de las votaciones. Vamos a iniciarla. La disección aórtica tipo B tiene indicación quirúrgica cuando 1. Formación de aneurisma mayor de 6 centímetros, elevación de presión arterial 200 milímetros, cuadro de isquemia de miembros inferiores, A y C son correctas, o E, todas son correctas. Sí, todos los participantes pueden dar clic en la opción que crean que son correctas para poder avanzar. Al momento tenemos el 9% del 10% de todos los usuarios que han votado. Doc, usted me dirá el tiempo que le mantenemos abierta la pregunta. Creo que justamente un minuto les voy a dar para que... Ok. Sí, justamente. Ujú. Bueno, la respuesta correcta, creo que terminamos, ¿no? Sí, ¿Sí se ven los resultados? sí, está la Sí. letra D. A y C son correctas con el 47% de los votantes. Y le sigue la letra E, todas las anteriores, con el 38%. Bueno, si tenemos un paciente con aneurisma de 6 centímetros, acuérdense que la indicación era más de 5 centímetros, ¿no? O sea, estamos en lo correcto. Es una indicación que requiere un tratamiento quirúrgico o endovascular, ¿sí? Si tenemos una isquemia de miembros inferiores, tenemos que, lógicamente, actuar. Hay una complicación asociada, ¿sí? Pero una indicación de tratamiento quirúrgico no es la hipertensión. Si tenemos hipertensión, lógicamente hablamos de un inicio que el tratamiento básico de sostén en estos pacientes es bajar la presión, ¿no? Sobre todo con el uso de beta bloqueantes, ¿sí? La respuesta correcta es la D, ¿sí? A y C son correctas. Ya. Vamos a la segunda pregunta, ¿sí? Ok. Estamos en la segunda pregunta. Iniciamos la votación. Es una pregunta sencilla que hemos repetido varias veces a lo largo de la exposición.
¿Qué tipo de disección tiene conducta por lo general quirúrgica? O sea, me refiero casi en el 100% de los casos es quirúrgico, ¿sí? Recuerden que identificamos ahí dos grupos, hicimos el esquema, cuál por lo general es quirúrgico y por cuál por lo general es un tratamiento clínico de sostén. Sí, Sí. Voy a finalizar. Bueno, la respuesta es la tipo A, ¿no? Los pacientes que tienen compromiso de la aorta ascendente por lo general tienen un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Vamos con la tercera y última votación. Pacientes inestables con sospecha de disección aórtica, ¿qué hacemos? Hacemos una angiotomografía, hacemos un eco transtorácico, ahí está mal, ¿no? Transtorácico, ¿sí? O una resonancia magnética, ¿sí? Angiotomografía, resonancia magnética. Bueno, yo creo que finalizamos la corte, ¿sí? Bueno, repetimos nuevamente, ¿no? Pacientes que están inestables, lo más práctico hacerles es un eco transtorácico, ¿sí? Resonancia magnética acuérdense que es un estudio que muy pocos hospitales tienen a disponibilidad, se demora mucho, el paciente puede complicarse en el equipo. La angiotag es algo muy similar. La ventaja del eco, ¿sí? Que prácticamente vienen con el equipo, prácticamente le hacen al paciente en la cama, ¿no? ¿Sí? Eso es lo más acertado, el eco transtorácico. ¿Sí? Listo, vamos a abrir el segmento de las preguntas. No sé si Alejandro, tengan alguna inquietud los doctores del foro. Muchísimas gracias, doctor Gavilanes. John, ten la bondad de cerrar la ventana de la encuesta, por favor. Listo. No está cerrada, pero bueno, avancemos. La primera pregunta, ya la ha respondido, eran las indicaciones sobre el hecho de pedir un eco transesofágico versus la resonancia magnética para el diagnóstico de disección aórtica en la sala de emergencia. Yo quisiera únicamente completar un poco, y no sé si de pronto Patricia tiene por ahí alguna imagen, de esto a lo que hemos denominado la imagen del yin y el yang.
que es característica o que se puede encontrar en el momento en el cual se hace un rastreo abdominal en pacientes con dolor abdominal sugestivo de aneurisma de aorta y se lo hace a través de un ultrasonido no transesofágico, sino de un ultrasonido transabdominal y que corresponde justamente al flap que después se puede identificar en la angiotomografía en el caso de que se logre y se alcance a solicitar una angiotomografía. Entonces, para si es que no hay esta imagen disponible en este momento, les invito a los compañeros, colegas, médicos emergenciólogos que están conectados en su mayoría y residentes de medicina de emergencia, para que la busquen de esa forma, transabdominal, en el aneurisma de aorta o en la disección de aorta, que es algo importante también que se debe destacar porque no todas las unidades tampoco cuentan con eco transesofágico para que pueda primero en el diagnóstico de la disección aórtica. Sí, bueno, sí está descrito, está descrito en la literatura, pero muchas veces es muy difícil, o sea, en la sala de urgencias, bueno, hacerle un eco, bueno, un eco abdominal, porque muchos pacientes no vienen adecuadamente preparados, no vienen en ayunas, sí, es un poco más difícil para mí hacer un eco así en esas condiciones, ¿no? Sin embargo, si hay la disponibilidad y el paciente está en ayunas, podría, podría ser útil realizar un eco, o sea, un eco Doppler abdominal. Recuerda que muchas veces los pacientes debutan con una clínica, sobre todo en la disección aórtica ascendente, ¿no? Pero sería un poco difícil encontrar ese hallazgo. ¿Por qué? Porque tiene limitaciones el eco Doppler de aorta, ¿no? O sea, prácticamente si hacemos un eco aórtico y está negativo, se nos puede escapar el diagnóstico, ¿no? Porque puede ser una disección limitada a la aorta ascendente o tal vez tiene un segmento de la aorta descendente comprometida, ¿no? Y lógicamente el eco podemos valorarlo hasta, bueno, la aorta infrarrenal es más fácil valorarlo, pero por encima de eso es un poco más difícil, requiere más experticia, requiere condiciones adecuadas en el paciente. Lo recomendable, como te dije, es ideal, ¿no? Hacer un eco transtorácico, transesofágico, tiene más sensibilidad. Lógicamente, si el paciente está en condiciones inestables, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Con respecto a la utilidad del dímero D como excluyente del diagnóstico de disección aórtica, ¿qué nos puede decir Patricio? Bueno, en relación al uso del dímero D, ¿sí? O sea, si tenemos, más bien nos ayudaría en cuanto a una embolia pulmonar asociada. O sea, hay que tener en claro eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen disecciones aórticas, sobre todo crónicas, ¿sí? Que prácticamente el dímero D puede estar normal, ¿sí? Puede estar normal. Nos sería más útil, no tanto en el diagnóstico de la disección aórtica, sino en el caso que tengamos que excluir una embolia pulmonar, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Entonces, si es negativo, podemos excluir una embolia pulmonar asociada a una disección aórtica, ¿sí? Es muy difícil con el dímero D decir, perfecto, el paciente tiene una disección aórtica, no tiene una disección aórtica, ¿sí? Más bien nos ayuda a excluir otras patologías, ¿sí? En algunos estudios es controversial eso, pero la mayor parte de papers están de acuerdo que es útil el dímero D en ayudar a descartar una embolia pulmonar, ¿sí? Bien, ¿el tratamiento antihipertensivo debe ser con beta bloqueantes o puede ser con cualquier otro tipo de antihipertensivo? Bueno, es una buena pregunta, sí, es en pacientes que tenemos contraindicaciones para el uso de beta bloqueantes, sí, podemos utilizar calcio antagonistas, sí, solo en ciertos tipos de pacientes, ¿no? Por alguna contraindicación, sí, por alguna enfermedad antecedente patológico que no podamos dar
sobre todo el nitroprusiato que tiene una vida corta, ¿sí? Solo en esos casos que tengamos una contraindicación absoluta, demos calcio antagonistas, ¿sí? No sé si el doctor Vargas, en su experticia, algún otro antihipertensivo, aparte de los calcio antagonistas y beta bloqueantes, se ha usado en este tipo de pacientes. No, en realidad desde el abordaje de la medicina de emergencia, el momento en el cual es detectado el aneurisma de aorta, sobre todo por el debut con el dolor abdominal, el principal manejo consiste primero en estabilizar la hipertensión en el caso de que sea concurrente con el aneurisma de aorta, porque, bueno, el momento en el cual está disecada ya la aorta, coincidiremos que lejos de manifestarse hipertensión arterial, lo que tenemos es un paciente en choque y probablemente muerto en los próximos minutos. Así que, en efecto, lo que hacemos nosotros también desde la medicina de emergencia es controlar primero estas cifras de tensión arterial con beta bloqueantes, siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente previas lo permitan. Recordemos que hay varias contraindicaciones para el uso de beta bloqueantes, entre ellos, por ejemplo, patología pulmonar asociada. Y también se echa mano del uso de los calcioantagonistas en los pacientes que están gravemente enfermos, cursando con un aneurisma de aorta que posiblemente podría disecarse debido a la intensidad del dolor. Echamos mano del nitroprusiato como principal o como primer medicamento para poder controlar la crisis y la emergencia hipertensiva en un paciente que se encuentra con un aneurisma de aorta. El doctor Luis Tallo ha comentado que la sensibilidad del eco transtorácico para la disección de aorta es de 86% y su especificidad es del 81%. Entonces, parecería ser que desde la perspectiva de la medicina de emergencia, esto indiscutiblemente, Patricio es un cirujano vascular, tiene otras muchísimas competencias, pero desde la perspectiva de la medicina de emergencia para el diagnóstico en sala de emergencia, la preparación adecuada con el eco transtorácico, la valoración adecuada con el eco transtorácico y el eco transabdominal parecería ser una buena opción, particularmente porque los médicos emergenciólogos estamos capacitados en eso prácticamente, ¿no? O sea, no tenemos la gran mayoría de médicos emergenciólogos no tenemos capacitación en hacer eco transesofágico, pero sí somos expertos, podría decirlo yo, somos expertos en hacer tanto eco transtorácico como eco transabdominal para poder detectar el aneurisma de aorta en un paciente en el cual se sospecha de este diagnóstico, ¿no? No sé qué piensa, aunque Patricio ya comentó hace un momento que el asunto de la preparación abdominal es algo importantísimo. También el doctor Tallo está comentándonos que el medicamento, el tratamiento de elección es el esmolol, pero infortunadamente en el país no existe. ¿Usted tiene alguna experiencia con el esmolol, doctor Gavilanes? Sabe que lamentablemente no lo hemos tenido disponible en las unidades, no lo hemos usado, francamente, ¿sí? En relación a lo que justamente comentó doctor Vargas, o sea, dio prácticamente en lo que hablamos, ¿no? El eco transtorácico, bueno, es más práctico, sin embargo, les comenté que el eco transesofágico tiene más sensibilidad, especificidad, se acercan al 95, incluso al 100%, porque está más cerca, lógicamente, de la aorta, el esófago de la aorta. Entonces, sin embargo, como le dije, requiere una preparación especial, no todos están capacitados para hacer el eco transesofágico. Listo. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Patricio Gavilanes. Ha sido realmente un gusto haberle escuchado en esta tarde. Para todas las personas que nos hemos dado cita. Muchas gracias, doctor Vargas, por la invitación.